Ahí. Hola chicas, Ahora ahí. ¿cómo están? Bien, vos. Hola. Bien, todo bien. Hola Eli. ¿Se me da sombra o algo? Creo que me está dando sombra. A ver, para ver un poquito más. Estás como, sí, yo te veía iluminada. Sí, ¿no? Como que tengo mucha luz. Bueno, hola a todos los que se sumaron. Sí. Nuevas técnicas. Ahora ahí un poco mejor. Creo, Yo te ¿no? veo bárbara. ¿Sí? Me puse ahí como... Ahora ahí. Guarda, que aguante, en serio. Ahora que voy a hacer esto, voy a dar anfitrión a Eli. ¿Cómo se hacía esto? En participantes vas al nombre de la persona. Ah, y ahí le pongo, hacer anfitrión. Exacto, sí, Cambiar anfitrión a Eli. tal cual. Y ahora ella maneja los silencios y todo. Bárbaro. No sé si poner más acá. Ahí estamos. Para pocas dudas. En la cara de todos. Estamos. Súper. Mando un mensaje. Perfecto. Manquemos un toque más. Súper. Ahora ahí. En 3 arrancamos. No te porque hay gente que se suma. Amigo.
En uno arrancamos. Hasta que salgamos. Ahí hay una más. Perfecto. Bueno, Guada, ¿querés que arranquemos un poco con intro mientras se va conectando todo el resto de la gente? Dale, dale, sí. Buenísimo. Vos ya estás siempre con micrófono, yo también. Eli está ya como anfitrión, así que bárbaro. Buenísimo. Bueno, bienvenidos. El webinar de hoy es sobre entrevistas virtuales. La iniciativa surgió desde los últimos meses con Reclofit. Queríamos acercar propuestas, queríamos acercar herramientas y sobre todo consejos y tips reales que nuestra comunidad nos estaba pidiendo para poder justamente colaborar con el objetivo profesional de cada uno, ya sea de cambio laboral, de crecimiento, de transición de carrera. Y la verdad que fue una repercusión muy buena la que tuvimos el mes pasado, que tocamos con 2 webinars distintos, todo lo que es LinkedIn, el posicionamiento, uso de la herramienta, impacto y marca personal. Y muchos nos empezaron a escribir y a pedir este tipo de webinar, pero ya con distintos temas, ¿no? Uno era de los más votados, entrevistas virtuales, en este contexto donde todo empieza a tener como más protagonismo, una pantalla, y cómo contar experiencias, cómo sentirse cómodo haciéndolo, a diferencia de algo presencial. Nos parecía súper interesante abordarlo, hacerlo, y sobre todo también compartir y pimponear, como va a ser una charla bastante informal con Guada. Guada trabaja hoy en Cervecería Maltería Quilmes, trabaja en una posición de HR, de liderazgo, y más allá de su rol actual, la invité porque cuando trabajamos juntas en inicios de un e-commerce muy importante hoy, justo en la etapa de startup, con todo lo que eso implicó, desde el desafío de flexibilidad, de conocer distintos perfiles, tener un equipo en tiempo récord, me acordé siempre de Guada por su mirada bien disruptiva en soluciones de recursos humanos, con una mirada muy estratégica y a la vez humana al momento de abordar soluciones, incluso ampliando equipo y conociendo talento, que es bastante complejo desde este lado más del entrevistador o quien está conociendo todo el tiempo perfiles, y por eso me parecía súper rico, y creo que va a ser más que interesante este pimponeo con ella hoy, que la idea es poder trabajar o poder tener como insights, o ustedes se lleven información de valor sobre cómo estar más cómodos ante una pantalla al momento de una entrevista, y independientemente del puesto de la industria en la cual estén aplicando, puedan también generar ustedes como una confianza extra y un uso de la información mucho más certero que quizá el que tienen hoy. Así que, Juan, no sé si buscas presentarte o añadir algo más de lo que ya dije. No, bueno, antes que nada, gracias a los que se pudieron sumar. Sí, un poco como dijo Gina, yo estoy trabajando ahora en Cervecería y Maltería Quilmes. Estoy hoy en un rol más enfocado en aprendizaje y tratar de nutrir esta experiencia de aprendizaje dentro de la compañía. Ingresé con un rol más de atracción de talento para Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, buscando perfiles de alto potencial para la zona. Y después, bueno, mis roles anteriores fueron siempre mucho más generalistas y enfocados también en atracción de talento, así que me pareció súper interesante esta invitación para tratar de sumar herramientas, y acá lo que me pareció interesante sobre todo era salir un poco de todos los papers que están tal vez circulando por LinkedIn y hablar un poco más desde lo humano, desde nuestra experiencia, que es lo que creemos nosotras que pueden ser claves que les sumen a ustedes a la hora de emprender una entrevista laboral o algún proceso. Así que acá estamos. Acá estamos arrancando, la idea es que estemos hoy compartiendo un pimponeado de 20 minutos, a lo sumo máximo 30, sobre cosas de nuevo súper concretas y bien bajadas a tierra. Si bien los dos somos de recursos humanos y a veces nos copa hablar de determinadas cosas, lo vamos a hacer súper enfocado a ustedes y a lo que nos pidieron en los mensajes y en las encuestas que hicimos, de lo que más les interesaba saber. Y que bueno, que les pueda ayudar a ustedes a aplicarlo en distintas
experiencias, ya sea de seniorities y de industrias distintas en las que a ustedes les interesa hoy participar. Arrancamos entonces, y después va a haber, perdón, una parte de preguntas y respuestas que vamos a hacer al final. Creo que la participación de ustedes en esto va a ser clave para que sea lo más a medida de lo que ustedes quieran escuchar. Así que mientras estemos nosotras hablando de estos 4 o 5 insights principales, van a poder en el chat al anfitrión que es Eli, que trabaja con nosotros, poder hacerle sus preguntas y demás, y al final ella nos va a comentar cuáles son las que considera que están quizá más abarcativas, o las que puede responder a todas las inquietudes que tienen, ¿sí? Bueno, en el webinar anterior, como adelantamos en abril, trabajamos todo el tema de LinkedIn y de cómo posicionarse y de cómo comenzar como un perfil a generar impacto, obviamente a través de medios digitales. Y la parte de entrevistas, cuando empezamos a hablar de entrevistas virtuales, lo primero que me ponía a reflexionar yo era, ok, hay un objetivo que es la instancia de entrevista, que sea presencial o sea virtual, es uno, o sea, es común, que tiene que ver con conocer a un perfil desde un lado mucho más, obviamente, cercano que de un CV o un perfil de LinkedIn, y empezar a interactuar y a ir a lo que la compañía o el entrevistador quiere conocer de él. Ese es, digamos, como el punto en común, sea virtual o presencial, los buscamos lo mismo, es una especie como de intercambio y de vuelta y de conocerse, y en el caso de ustedes, de presentarse, ¿sí? Y cuando iba a lo virtual, digo, obviamente hay condimentos distintos, el marco es distinto, y ahí hay desafíos. Entonces, si querés, ahí empezamos con a intercambiar. ¿Qué son para vos los grandes insights, o los grandes cambios que llevan de hacerlo simplemente en persona a hacerlo a través de una pantalla? Sí, ahí justo cuando charlábamos antes del encuentro con Gina, un poco lo que yo le traía, que para mí es el mayor desafío, es el tema de las distracciones, ¿no? Uno está enfrente de alguien y tal vez en una instancia presencial uno sabe que es el aquí y ahora, estamos en esa sala de reuniones, el momento es ese, y sabes que tenés, por lo menos actitudinalmente y a nivel estímulos externos, a la persona está ahí. Hoy me parece que el gran desafío es esto de que la persona puede estar mirando la pantalla y ya sea estímulos de que se distraiga hasta que puede tener el hijo saltando, porque hoy por hoy nos pasa y le pasa a muchas personas. Entonces el entender y empatizar con la situación de que el otro está rodeado de un montón de estímulos, entonces el efecto, impacto que uno quiere generar es mayor, es más desafiante todavía. Me parece que ahí tenemos como un gran desafío el hecho de las distracciones y cómo genera impacto. Eso me parece como una gran diferencia versus la instancia presencial. Y otra también me parece que estas instancias virtuales nos llevan a ser mucho más concretos, ¿no? Uno en una instancia presencial tiene me van a buscar a la puerta de la oficina, vamos caminando, me ofrecen un café, y hoy por hoy tengo ese desafío de cómo hago para entrar en clima y generar esa calidez en el encuentro, sin tener todas esas instancias y condimentos de lo presencial, ¿no? Eso eran como los dos grandes diferencias que yo hoy encontraba y que las veía como un desafío a capitalizar, ¿no? Y me parecía interesante traerlo porque es la principal diferencia que hoy tenemos. Y esto del marco que ya te da o no, a veces la gente tiene mucha más comodidad ante una pantalla que ante, digamos, conocerlo personalmente. La verdad que es la mayoría al revés, ¿no? Pero me parece que esto de administrar el tiempo y lo concreto que sabemos cuándo inicia, cuándo termina, porque nos lo dice la misma cita, ni bien nos lo envían, independientemente de la plataforma que usemos, Zoom, Hangout, Skype, etcétera. Me parece que eso ya marca como una administración propia de qué quiero yo y cómo prepararme para de alguna manera briefiar lo que quiero decir. Sí, sí, y ahí para mí el principal foco es el cómo me preparo yo antes del encuentro, ¿no? Si yo tengo X cantidad de tiempo y yo necesito que en esa hora esa persona que tengo enfrente se lleve un mensaje de mí, dos puntos principales, ¿qué es eso que le quiero transmitir? Y para mí ahí es fundamental la preparación de la entrevista, ¿no? Ese momento de introspección, y algo que yo hago mucho en encuentros que tengo virtuales y que realmente quiero que tengan impacto, es prepararme un guión, ¿no? Y no porque uno después sea inflexible y lea el guión, obviamente no, pero sí suma muchísimo el tener preparado la historia que quiero contar. Y ahí es conectar con uno. Yo creo que para mí, si
si tengo voz para dar un consejo, sería el conectar con uno y ser uno mismo, y en eso es un trabajo. Sí, yo creo que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, porque requiere mucho de entender desde dónde me quiero posicionar, cuál es la historia que quiero contar, y cuanto más lo tengamos trabajado previamente, más voy a capitalizar ese encuentro, esa media hora que puedo llegar a tener para lograr transmitir el mensaje. Entonces, si yo quiero que alguien se lleve 2 mensajes míos, cuáles quiero que sean y cómo construyo mi historia en función de eso para generar impacto y capitalizar ese encuentro. Sí, esto que decías, ¿no? Armo el guión y tengo la ventaja de tener una pantalla que tiene un soporte, que tengo un escritorio, que tengo, digamos, como una locación o cómo prepararme antes, ¿sí? Y hasta puedo Totalmente, usarla a sí. beneficio, puedo tener, no sé, hoy hablábamos de una técnica de tener como de post-it, o sea, como Yo los tengo, recordatorios, ahí está, claro, sí, no me deja mentir. total, como de poder tener como esas ayudas que quizá en lo presencial es imposible irte con un anotador o con las cosas que sí o sí querés recordar y tenerlas como, no sé, sobre la mesa o en la mochila mientras están, o sea, es imposible, pero en lo virtual, esa, digamos, marco, bueno, fondo neutro, lo que sea, pero tenés como toda la instancia de soporte que ayuda a memoria. Creo que eso no está Totalmente. tan, no sé, se sabe o no, y en todos los consejos que te dan de vestirte, la luz, etcétera, hay poco que también se refuerza desde esas ayudas. Sí, totalmente. Es capitalizar el contexto y la situación que tenemos, ¿no? La situación es esta como para encontrarle el lado positivo y encontrarle la vuelta, y también yo encontrar cuáles son los recursos que a mí me sirven, ¿no? Porque tal vez el post-it otra persona la distrae o la ata y no le sirve. Entonces es ir jugando con esas variantes para tratar de entender qué es lo que más sirve, pero creo que sea cual sea el recurso que uno use, sí o sí tiene que estar ese momento de preparación previa, porque creo que en esa preparación también nos vamos dando cuenta de anécdotas, de experiencias que tengamos que contar, porque me parece que lo más rico, más allá del currículum en sí, que se lee, no hace falta una entrevista para contar el CV, me parece que lo más rico es poder exprimir esa experiencia y tratar de encontrar esas anécdotas, esas cosas que nos salieron bien, que no nos salieron tan bien, pero que aprendimos y que queremos traer al encuentro para lograr ese impacto que queremos lograr, ¿no? Pensaba también cuando hablábamos de esto que hay muchos perfiles que tienen generalmente como no sé, me imagino un diseñador que tiene un portfolio, ¿no? Que tiene, digamos, como sus trabajos en un link, que siempre los tuvo, que en su CV figura, que en su LinkedIn figura, y que obviamente en la entrevista presencial no podés agarrar la computadora de quien está entrevistando y ir y mostrarle el ejemplo que vos querías o que trajiste a colación cuando estabas hablando de tal experiencia laboral. Y en este marco de pantalla, donde yo tengo un chat generalmente habilitado en cualquiera de las aplicaciones que use de videollamada, tengo la opción de que en algún momento de la entrevista usar a favor el recurso, digamos, de ese link, incluso ir repasando o ir mostrando resumidamente en el tiempo acotado, obviamente, que tenemos, no hacer una exposición ni compartir pantalla todo el tiempo, pero usarlo como algo, digamos, como a favor. Y creo que esa timidez o eso quizá de no acostumbrarnos a tener como una pantalla y hacerlo con estas ayudas de chat o de links o de compartir, eh, puede ser algo muy rico para determinados momentos de la entrevista, independientemente, digamos, o acompañando ese guión y acompañando como ese highlight que vos querés sí o sí mencionar, traer a colación esta parte del proyecto, mostrarlo visualmente. Total, eso existe y ya está, se ha generado. Totalmente, sí. Y ahí también en el discurso, digamos, y en lo que uno emite, el explicar el por qué estoy eligiendo eso que le quiero mostrar, ¿no? Ya sea porque tú, no sé, generó un retorno de inversión más alto, y ahí súper interesante también el apoyarlo con dato duro, ¿no? El decir, che, mira, es una campaña que ganó un premio de X, tuvo mayor cantidad de clics en X plataforma. Entonces me parece súper interesante jugar con apoyo esto, pero también le doy validez y le doy como importancia con algún dato concreto que atrape a la persona que está del otro lado y que le genere el interés de efectivamente hacer clic en eso que yo le comparto para meterse y continuar indagando, ¿no? Sí, me parece como que en eso se puede explotar mucho más ese chat, que quizá estamos más, digamos, como dispuestos a responder, y en un contexto, digamos, como este, hay un montón de, digamos, de opciones de usar otras del menú que tiene, digamos, como cualquier app de llamada. Y otra cosa que me imaginaba también es que mucho de lo que nos pasa entrevistando a veces es que pedimos un feedback de
de lo que pareció el encuentro, ¿no? Un feedback de la propuesta, un feedback incluso a veces de qué te pareció la compañía, o en qué te sentiste cómodo, si hay dudas. A veces se hace en el mismo momento de entrevista, sea presencial o no, o virtual, al final, o a veces se pide que te quedes pensando y después no lo envíes, pero siempre hay como una parte de devolución por parte del otro, que está bueno generar. Y en eso hasta también me imaginaba, ya más creativamente, digo, qué genial sería poder compartir ese feedback incluso a través de un video, o usando de nuevo este recurso, no obviamente en la misma call, pero después vía mail, o sea, etcétera. Hay un montón de aplicaciones, sé que te dejan hacer un video casero bastante bueno, y donde incluso se ve la creatividad de usar lo digital como un plus, ¿no? Y no irnos al mail del texto plano, incluso en esos pequeños momentos de intercambio que tenemos con alguien que nos sigue evaluando, aún cuando haya terminado la entrevista. Sí, totalmente, totalmente, sí. Sí, es poder seguir marcando una impronta y generando impacto usando todas las alternativas que hoy tenemos posibles, tal cual, sí. Cada uno, obvio, ¿no? Se siente más, menos cómodo armando un video previo o después Obvio. de la entrevista, pero a veces es como generar esto mismo de un feedback que a veces en vez de escribirlo lo podría, digamos, contar en un minuto, y genero como un impacto diferente, ¿no? O al menos como una dedicación previa, que quizá el que no lo hizo es menor, ¿no? Otra de las cosas Sí. que en las entrevistas virtuales me parece como que también está bueno pimponear, y ahí es, de nuevo, hay tantas entrevistas como personas que las hacen y personas que también asisten a las entrevistas, no hay un único modelo, etcétera. Pero no sé si vos, Guada, tenés como aquellos momentos más importantes o highlights o momentos claves que para vos una entrevista, digamos, son los que te hacen más atención. Sí, justo me puse a pensar en eso antes del encuentro. Yo creo que para mí los momentos más importantes son aquellos en los que ustedes puedan aprovechar y contar qué aprendieron. A mí lo que más me importa de alguien es que me pueda contar cuál fue la mejor experiencia que vivió y por qué, ¿no? Esa capacidad, si se quiere, de abstracción que muestra quien tengo enfrente, de poder aprovechar la experiencia y decir, viví esta experiencia y me pareció muy buena, y que me puedan contar un aprendizaje genuino, ¿no? Creo que lo más lindo de una experiencia es cuando se puede dar una charla informal, una charla cálida, en la que quien está enfrente realmente te pueda contar por qué aprendió, o me encanta, y algo que me gusta mucho es cuando alguien me puede contar algo que no le salió bien, ¿no? Creo que eso, digamos, cuando alguien me puede contar algo que le salió mal, pero que aprendió y que en función de eso pudo reinventarse, pudo tener otra siguiente experiencia mejor gracias a ese aprendizaje, yo creo que eso es lo que, el momento clave, digamos, de una entrevista, es cuando alguien tiene esa capacidad de resiliencia y te lo puede contar con una anécdota o una historia, porque nada, en todos nos sentimos más cómodos contando nuestros logros, pero me parece lo más desafiante y lo más rico cuando alguien te puede contar con total solidez y bien plantado, el decir, sí, mira, la verdad que tuve esta situación, no me salió bien, pero aprendí esto, entonces la próxima vez que me enfrenté a una situación similar, la puedo encarar de esta otra forma. Y hoy ya no soy el mismo, ¿no? Creo que esas para mí son momentos muy ricos de la entrevista. Me quedo con eso, y me quedo también en mi caso me pasa que la presentación o el inicio de una entrevista me marca la onda de la persona en el sentido de nivel de energía, me marca como la forma en cómo lo está encarando, desde con entusiasmo o no, ¿sí? Sí, el Creo que nivel de energía. sí, esos primeros minutos son como medios claves para tantear eso o empezar a conocer eso, ¿sí? Después, obvio, esto puede fluctuar a lo largo de la media hora, una hora y demás. Pero yo creo que ahí, esto lo hablábamos un poco antes, ¿no? Me parece que Sí. la energía y la forma de mostrar el entusiasmo en pantalla es mucho más difícil que presencial. Totalmente, y hay un punto, apoyando esto que vos decías, durante este rol que yo les contaba previo, que buscábamos perfiles de alto potencial, antes de que estos perfiles conocieran a los vicepresidentes de la compañía, teníamos una situación de encuentro en el que los ayudábamos a prepararse. Y algo que les decíamos es, si vos tenés 2 minutos para presentarte, ¿cuáles son los hitos que elegís o cómo elegís presentarte? Entonces, para mí también ese es un ejercicio que está buenísimo hacer, el decir, si tengo 2 minutos reloj, ¿qué elijo contar? Y ahí es clave también qué anécdotas o qué puntos quiero contar de mi perfil, que tal vez no los voy a ampliar, pero genero intriga en el otro para que después quiera ahondar en mi perfil, ¿no? Que también jugar un poco con la intriga es algo interesante y un recurso para que el otro pueda querer
indagarnos aún más y nos ayuda a captar su atención en un entorno que tal vez puede ser un poco disperso. Sí, yo creo que ahí ganamos un montón como de tiempo en el buen sentido, lo aprovechamos mucho, exponemos como de forma totalmente, digamos, como sólida, como decís, lo que queremos, pero además creo que mientras avanza una entrevista virtual, es como que el nivel de dispersión sube del otro, del nuestro, pero a la vez el generar las mismas ganas de contar las cosas también va como, en algunos casos, fluctuando, y no para arriba, sino para abajo. Creo que hay que tener como en cuenta que cuando uno hace una entrevista en este sentido, donde se expone o a veces de forma no tradicional o hasta nueva en algunos casos, tiene que tener en cuenta que tiene que esforzarse un poco más para demostrar ese entusiasmo, esas ganas por determinados temas que se tratan durante la call. Porque presencial quizá tenemos más gestos de manos, quizá tenemos opciones de ser como más efusivos, o el otro tiene una percepción mejor de nuestra cara, de nuestro tono de voz, etc. Y a través de una pantalla depende de la conexión, depende de la luz, depende de otras variables que no manejamos, sobre todo de la conexión del otro, de la nuestra sí. Entonces ahí creo que no olvidarse nunca de esa parte, ¿no? Del tono de voz, de que siga como constante, y hasta te diría como en formato de post-it, esto de mantener el ritmo de entusiasmo y demostrándolo, que quizá es un toque más que lo harías de manera presencial, porque la pantalla te invita a eso, o sea, es difícil, digamos, que hacerlo presencial, en eso hay diferencia. Sí, hay que ponerle otra energía, y algo que para mí también es clave, que a mí a veces me cuesta mucho, es el tema de hablar simple, ¿no? Yo daba clases en la facultad, y a veces lo que me pasaba era que estaba acostumbrada a la terminología del trabajo, entonces yo iba y daba por centavos algunos términos que los chicos me levantaban la mano y me decían, guau, no sabemos qué es eso. Y entonces me parece que eso es un gran aprendizaje, el uno que tal vez está súper familiarizado con los términos que uno usa en el día a día, cualquiera sea la profesión, sistemas, diseño, lo que fuere, y tal vez es empatizar también con quien tenemos enfrente, el decir, no solamente mantener el nivel de energía, que es súper importante, sino también lograr un lenguaje empático y cercano con el otro, para que el otro, sea cual sea su especialidad, de recursos humanos o lo que sea, pueda entender de lo que les estamos contando. Eso me parece que es un re desafío, a mí particularmente me significa un desafío diario, porque tiendo por mi nivel de energía a hablar en algunas terminologías y por mi estilo, y estoy todo el tiempo recapitulando y tratando de decir, no, pará, tal vez el otro no sepa lo que significa tal término, tal vez el otro no sepa hablar en X terminología, lenguaje, lo que fuere. Entonces me parece que eso también es como nos requiere un nivel de energía de poder pensar a quién tenemos del otro lado, ¿no? Sí, y también esto de entender que todo, más allá de estos tips que estamos tirando y lo que pueden leer en un montón de foros y demás, es práctica. O sea, la entrevista en sí no deja de ser horas de práctica, horas de vuelo, o sea, horas de exponerse a otro tipo de preguntas, a otro tipo de abordaje de mi misma, digamos, experiencia, conocimiento, preguntado por otro, que tiene otro interés, que tiene otra forma, otra industria, que tiene foco en determinadas cosas, etc. Y creo que el hacerlo bajo una modalidad online, también tiene la ventaja de poder practicarse, incluso, y pedir feedback grabando videos. Mira, me presento en 2 minutos, me sale así, amigos, a gente que tiene una mirada que te puede sumar en la previa de esa conexión o de esa call. Me parece como que ahí hay un plus que después va a ser, no igual, pero similar a cuando te pase realmente. Sí, sí, totalmente, eso suma mucho. El tema de grabarse y verse, de hecho son técnicas para aprender en comunicaciones orales, nosotros en capacitaciones lo usamos como técnica, y para mí también el tema de esto, de preparar, armar como un mini guión, practicarlo, ver si nos sentimos cómodos con eso, y para mí también lo fundamental es tratar de relajarnos y encontrar cuál es nuestro estilo, ¿no? A mí lo que me sirve mucho tal vez es apelar al humor, para bajar un poco la barrera, los nerviosismos, tal vez a otro no, y también el buscar conectar con ser quienes somos también nos hace relajarnos un poco, ¿no? Si no estamos como muy acartonados, tratando de mostrarnos de cierta manera que nos dijeron que es la que funciona, y en definitiva está también en mucho autoconocernos y entender cómo nos sentimos más cómodos nosotros mismos, ¿no? Sí, total. Si tuviéramos que decir así mucho de los sí, hablamos de las entrevistas recién, sobre todo virtuales, ¿cuáles serían los no, los grandes no, o esas cosas que cuando nos encontramos haciendo el ejercicio, ya sea de un lado o del otro,
o no volveríamos a repetir o no volveríamos a hacer, o que queden como los grandes cuidados o warning con estos temas, ¿no? No sé, pienso, y si tuviera que elegir uno, esto de no practicar ante cámara antes, no sentirme cómodo ante mi cara en cámara, mi voz, mi cuadro, o sea, lo que sea que elija. Y sumo uno de los otros que hablábamos, es toda la parte de investigación, sobre todo si estamos hablando hoy, obviamente en contexto digital, etcétera. Hay muchísima información en distintos lados, desde la compañía, desde la persona que nos va a hacer la call, etcétera, que creo que todavía eso está desaprovechado, está haciendo a un nivel muy tímido, ¿no? Hoy tenemos un montón de tiempo para hacer eso, lo que antes hacías cuando llegabas antes de la entrevista en el bondi o yendo en el Uber, y de ahí linkeabas o veías en Google, cierto, algo de info. Ahora me parece que se puede hacer mucho más, y que también las compañías están queriendo hablar mucho más también, dando webinars así, con distintos temas, y todo eso se puede usar a favor, todo eso se puede usar como, ya participé de esto, me enteré que están haciendo esto, o sea, me parece como que es esa parte, digamos, con la sobreabundancia de información que hay y de temas, es algo que se puede incluso como potenciar mucho más. Total. Y sumando, a mí algo que me parece clave también es que tenemos que tener presente que o sea, estamos siendo entrevistados, pero en algún punto nosotros también estamos entrevistando, ¿no? Entonces también me parece fundamental qué preguntas ustedes hacen. Porque esta instancia que nosotros hoy no tenemos, que es el ir y conocer la oficina y ya ahí aprender de la cultura y conocer, la podemos aprovechar y podemos decir, bueno, a ver, ¿con qué tipo de compañía me siento cómoda trabajando yo? Entonces, en función de eso, ¿qué preguntas puedo hacer para también conocer a quién tengo enfrente? Porque en definitiva uno, cuando entra a trabajar a un lugar, está dedicándole 9 horas a trabajar con X estilo de compañeros, con X estilo de jefe, con X estructuras, con X flexibilidad o no. Entonces es decir, bueno, a ver, ¿qué cosas son las que yo hago que me sienta cómoda en un lugar para trabajar? Entonces, ¿qué preguntas tengo que hacer para entender si ese lugar hace un match conmigo o no? Porque me parece que es súper interesante, porque si no, vamos a conseguir el trabajo, pero no va a ser sustentable, ¿no? Entonces, me parece súper importante entender, y para eso necesitamos primero conocernos a nosotros. Yo sé que en una compañía flexible me siento cómoda, en la que yo pueda hacer, en la que me puedo sentir dueña de mis proyectos con espíritu emprendedor, X, entonces yo sé que voy a hacer preguntas que apunten a eso, ¿no? Entonces me parece súper importante que ustedes también sepan que en una instancia de entrevista ustedes también están evaluando, entonces qué preguntas pueden hacer. Sí, esto que nos pasa cuando vamos a una entrevista presencial, que ahora no lo podemos hacer, de conocer la previa, ¿no? Y generar una empatía incluso con eso, con la oficina, el tipo, ya vemos si hay un montón de box, si no, si hay gente ya en los pasillos, cómo se visten. Ganamos toda esa parte que parece menor, pero que nos hace estar más cómodos al momento de sentarnos en la oficina y conocer a la persona y empezar la entrevista. Toda esa parte no va a pasar, sino que es muy como en frío empezar, hola, ¿qué tal? Presentate y las preguntas. Entonces me parece que esta parte que decís de conocer desde nuestro lado lo que queremos conocer, cobra más sentido, ¿no? O sea, no es una pregunta de relleno ni nada, sino que cobra más sentido porque no lo podemos palpar, porque no podemos saber cuántos son en el piso en el que voy a trabajar, o sea, no, hay mucha info que me pierdo, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Por eso me parecía interesante complementarlo con esto que decías del nivel de investigación que uno hace de la compañía, porque muchas veces va a haber información que nosotros tengamos y ya podamos ver y querramos profundizar, pero va a haber otra que no va a estar y que hace a lo que nosotros nos sentimos cómodos en nuestro estilo, y también podamos aprovechar ese momento para hacerlo, ¿no? Es como decir, bueno, tenés una hora, ¿cómo le sacás todo el jugo para mostrarte por un lado eso que querés generar en el otro, y por otro lado también terminar de indagar a ver si a vos te cierra lo que esa compañía tiene para ofrecerte? Me queda así como un consejo más, que está pasando también que empiezan a haber entrevistas en dupla online, o sea, dos personas de la misma compañía que entrevistan a un mismo candidato a través de una pantalla, o sea, empieza como a pasar no de a uno con uno, sino en panel, lo que se llamaría de forma más presencial. Y creo que también ahí hay una oportunidad, no solo de searching de dos perfiles, la compañía, etcétera, sino de involucrar en una charla virtual, con el desafío que eso es, a más de una persona. Y para eso, como consejo, es, así como dijo Wada recién, así como dijo Julia, si es la otra persona que está conectada, empezar desde lo discursivo, ya que quizá desde lo gestual nos queda chico, o desde no compartir el mismo espacio, tampoco lo estamos haciendo los tres, empezar a traer lo que se comentó, o se trabajó, o se habló durante determinado momento,
incluirlo como comentario, como reforzando lo que decía X, ¿no? Como para también hacerlo más que estamos en la misma situación, en el mismo espacio, generarlo aunque sea de una forma extra. Me parece que también puede estar bueno cuando les pasa este tipo de situaciones. Sí. Así que ya estamos cumpliendo los 30 minutos así de pimponeo de los temas que a nosotros nos parecían como los más ricos y donde queríamos marcar la diferencia entre uno y otro. Creo que si me preguntás, me quedo de todo lo que hablamos con la administración del tiempo como algo clave, ¿sí? Nosotros sabemos cuándo empieza y termina esta entrevista por el mismo calendar, o sea que ahí no hay excusa. Toda la parte de searching que aplica a las dos modalidades, presencial o online, a usar los recursos de la aplicación de Meeting que nos inviten para a veces mostrar material audiovisual nuestro o de links o de info que sume a lo que estamos haciendo, usarlo como algo positivo. Y toda esta parte de intercambio, incluso también tenerla como a modo de post-it o a modo de recordatorio cercana para que la pregunta no sea improvisada o no nos tome desde ese lado, incluso teniendo la ventaja de poder no tener recordatorio cerca. No sé si igual querés reforzar algo más o te quedo con algo. No, totalmente. A mí el tema introspección parece demasiado profundo y místico, pero va muy alineado con el tema de la preparación que vos decías, que hace a que nos sintamos más seguros de nosotros mismos, estemos más preparados, y si bien después nos pueden preguntar cuestiones distintas, ya tenemos más recursos para hacer frente a eso, y nos va a dar otra seguridad para este nuevo formato, que si bien nos sirve para todos, yo creo que hoy, en el que tenemos un tiempo mucho más limitado, nos ayuda un montón. Total. Así Buenísimo. que, sí. Bueno, Eli, si querés, no sé si hay preguntas que fueron haciendo a vos como anfitriona, te fueron llegando. ¿Cómo están? Ay, Sí, ahí le voy a dar lugar a Mauro, que está levantando la mano, y después tengo acá unas preguntas. Dale. Bueno, hola, ¿qué tal, chicas? Muchas gracias. Los Hola, estuve Mauro. Bien, tuve una entrevista hace poco muy puntual y realmente fue como un aviso que estuve esperando durante mucho tiempo. O sea, yo preparé un currículum durante 2 años para el puesto del cual estaba avisado. Y dije, bueno, genial, apareció en LinkedIn y yo lo envié y me contestaron enseguida y tuve la oportunidad el otro día de tener una entrevista. Ahora, ¿qué sucedió? Pues de manera virtual, ¿verdad? Sucede que quien me entrevista es una señora, no sé, muy grande, con unos lentes, me sentí muy incómodo, no la sentía para nada empática, no estaba queriendo generar empatía, entonces como que no sabía cómo manejar y cometí el grave error ella me dijo, era las 6 de la tarde, y me dijo si quería la pasamos para el otro día, y yo había preparado ya todo, acá alrededor, había movido todo, para poder tener el fondo blanco. Y le digo, pues si es por mí, ya estoy preparado para una entrevista. Quizás habrá sentido media forzada y dio el ok, tuvimos una entrevista y yo sentí como que ya era medio tarde, que no había tiempo y ella como que no indagó mucho, no sé, sentí como que cerró la entrevista en menos de 5 minutos y fue muy frustrante realmente. Le pasé como unas imágenes, porque soy diseñador, perdón, no lo dije. Okay. Soy diseñador, le pasé las imágenes por el WhatsApp, como que se quedó como, ¿qué me estás mostrando? Di todos los argumentos por los cuales yo debía formar parte de ese proyecto. Realmente daba muchísimo el perfil, como te digo, y no me volvieron a contactar. Me puso muy nervioso esta diferencia de edad, no sé, esa falta de empatía. Okay. Nada, no sé, o sea, te juro que casi que es para desahogarme, para contarte esto, porque no tendrías algún tipo de consejo para tirar estas ocasiones. Okay. Ahí, no sé si le silencias a Mauro, si no hacemos eco con las... Sí, yo lo me silencio. Ahí está, perfecto. Oh. Bueno, a ver, yo creo que hay como, de nuevo, tantas formas de entrevistar como personas que te toquen, y esto también es, digamos, como que lo podés investigar, lo podés hacer, pero en el momento de, ¿viste? O sea, te puedes encontrar con situaciones donde tenía poco tiempo. Está buena la opción que vos le diste de reprogramar, o sea, pero ya ahí, ¿viste? Es como, nada, podría haber sido otro el factor y no lo vamos a conocer porque no hablamos con la persona, ¿no? Pero en ese sentido me parece como que cuando se espera una entrevista, independientemente de este caso, totalmente adversa, entre comillas, o que no están en los planes que nosotros teníamos, lo mejor es empezar a buscar puentes o puntos de contacto con la persona que tenemos enfrente, ¿no? O sea, ya sea desde
o incluso a veces reforzando lo que tenés duda, si estás con poco tiempo, si querés resumo más, viste, como poniéndote como en situación de querer empatizar con lo que creemos, porque es una suposición, hasta no preguntarle realmente si ya el tiempo lo tenía y demás. Y generar incluso cuando pasa esto, otra opción donde quizá por WhatsApp o por mail, en una parte más ordenada, compartir lo que te quedaste con ganas de decir, o crees que está bueno reforzar. Y quedar también pidiendo el feedback de ella hacia vos, ¿no? En este caso, el feedback de, bueno, ¿qué te generó mi perfil? O hacia dónde me ves, etcétera. Y no por nada tampoco seguir en contacto, ya sea con ella o con gente del equipo de la compañía, porque, de nuevo, no quita que quizás en una entrevista no funcionó, pero puede funcionar en otra o más adelante o con otro interlocutor, ¿sí? Eso tampoco tiene a llevar a desanimarte o a quedarte con esa imagen de la compañía por una única persona. Entonces ahí es como otra chance o de quedar de alguna manera con un buen cierre de contacto para habilitar nuevos a futuro. Sí, yo, solo como para sumar un comentario a lo que dijo Gina, yo creo que esta también es una instancia de aprendizaje para todos, ¿no? Para nosotros desde estar siendo evaluados, entre comillas, como para la persona que está enfrente. Con lo cual también como bajar un poco el nivel de expectativa, pero no de exigencia, si se quiere, esto que decía Gina, ¿no? De la persona que está enfrente también está pasando por sus momentos, también está pasando lo mismo que nosotros, solo que está del otro lado de la pantalla, ¿no? Entonces, también entender eso, y sí, obviamente, tal vez como para la próxima, que justo lo dijiste vos, ¿no? Tal vez fue porque en ese momento se sintió forzada. No lo vamos a saber porque no hablamos con ella, como decía Gina, pero sí tal vez para la próxima ya saber que si nos dan esa opción, tomarla, porque ya sabemos que al menos la persona se puede llegar a sentir más cómoda con el momento. No vamos a saber nunca qué pasó, pero sí me parece que es interesante también entender que estamos todos aprendiendo a llevar este contexto, y nada, entender eso, pero más que nada porque es un momento complejo para todos. Total. Eli, ¿hay otro más? Gracias, Mauro. Sí. Gracias. Ahí, Nadia, a ver, justo, no sé si querés hablar, Nadia, si no acá, a ver, le doy. Ahí está, Nadia, que estaba levantando la mano, y después hay un par de preguntas, que después paso a leer. Dale. Sí. En realidad necesito más que nada un consejo. Actualmente soy secretaria en una clínica, hace muchos años soy secretaria y me encanta la atención al público. No me cuesta empatizar ni nada por el estilo. El tema es que en esta cuarentena me terminé como de redescubrir que me gusta mucho más la publicidad. Yo había estudiado publicidad hace muchos años y lo dejé. Empecé a estudiar todo lo que es marketing digital, community manager y demás. El tema es que no sé cómo presentarme ante una empresa. Yo sé presentarme como secretaria, como atención al público y como todo lo que dice mi currículum, que es eso, pero no sé cómo enfocarme en esto que es otra rama, no es la atención al público. ¿Me explico? Sí, súper. Guada, ¿querés que arranque? Sí. Como quieras. Dale. Cuando estamos como queriendo aspirar a un puesto que quizá no es el actual, si no es exactamente parecido o es exacto al que hoy ocupo, generalmente lo que se recomienda es buscar puntos de contacto con el que vos sí querés que te llamen, ¿se entiende? O sea, generalmente hay en todas posiciones competencias o aquellas skills más soft, más, digamos, como puede ser empatía, como puede ser atención, en este caso, cliente interno, empezar a traducirlo en términos donde la posición a la que vos aspirás, quien lea o quien quiera, digamos, como llamarte para esas posiciones, le sea mucho más cercano el lenguaje y también el cómo lo contás. ¿Se entiende? O sea, buscaría los puntos de contacto con el puesto que vos tenés versus el que vos querés y contaría el mío desde ese lado. O sea, discursivamente aplicando esas palabras y destacando esas competencias que vos tenés más desarrolladas para publicidad, si bien las desarrollas hoy en otro puesto, o en el puesto que vos apliques en esa rama. Sí, y para mí es súper importante eso de los puntos de conexión, ¿no? Que justo lo charlábamos, eso de decir, bueno, ¿cuáles son las características que hace de mi perfil que yo pueda llevarlas al mundo publicitario? Esto que decís, de la empatía, de entender, bueno, entender al consumidor, entender desde dónde puedo transmitir un mensaje, cómo puedo hacer yo para llegarles, y seguramente hay un montón de cosas que vos, desde tu rol de secretaria hoy por hoy, las puedas poner en juego,
y las puedas usar. Obviamente que uno tiene cierta experiencia concreta y técnica, pero creo que hoy lo que uno más valora es esa capacidad de aprendizaje y esas skills que van a hacer que vos hoy puedas aprender sobre algunas cuestiones técnicas, pero que lo importante que es esa competencia de capacidad de escucha, de empatizar, de poder tal vez entender el mensaje que te transmiten y hacer un brief, por ejemplo. Bueno, son cuestiones que vos vas a poder capitalizar y llevar de una experiencia a otra. Bien, bueno, leo una pregunta, así no se van acumulando. Acá Miri nos dice, hace poco tuve una entrevista por Zoom y a pesar de saber usar la app, no me pude conectar. En estos días me realizan otra, me gustaría saber alguna técnica para no ponerme tan nerviosa. A ver, práctica Sí, y practicar, o sea, no hay otra. Si te pone nerviosa la pantalla, si te pone nerviosa el escucharte o verte y demás, graba videos, tenemos tiempo ahora para hacer otras cosas en casa, con lo cual vería videos de otros, me inspiraría en charlas de presentación de TEDx o webinars o gente que te cope de la industria o no, laboral o no, que tienen buen poder de síntesis al momento de presentarse, buscaría ese tipo como de entrenamiento súper autodidacta, que se puede hacer consultando webs, reclamándote vos, pasando el video a alguien que, no importa que no haya estudiado recursos humanos, pero a una amiga o alguien que te pueda dar una opinión, che, en esta parte creo que para romper ese miedo inicial o timidez inicial, que es súper lógica, haría eso. Si me preguntás a mí, practicaría de esa forma. Y también entender tal vez qué te pone nerviosa, ¿no? Yo me di cuenta que estoy todo el día en reuniones en Zoom, me di cuenta que a mí el verme a mí misma todo el día no me gustaba. Entonces existe la opción de no verte a vos misma, y eso a mí me ayudó a relajarme. O yo, por ejemplo, me doy cuenta que cuando me pongo nerviosa, como seguramente han estado viendo, me tiro encima de la mesa y pobre el que está del otro lado me ve en primer plano. Entonces tengo que estar todo el tiempo pensando irme para atrás. El verse a uno mismo y practicar te ayuda a detectar esas cosas que te ponen nerviosa y poder ir ajustándolas, pero me parece fundamental el tema de la práctica. Un amigo que de onda se ponga adelante, te ayuda a practicar el mensaje, ver videos, y la realidad es que a veces nos vamos a poner nerviosos siempre. Yo que doy clases en la facultad, que doy clases en la compañía en la que trabajo y demás, me sigo poniendo nerviosa, me sigo tirando encima de la mesa, y es un ejercicio de estar siendo consciente del momento en el que estoy, y sí, y tratar de ir ajustándolo. Pero cuanto más practiquemos, más vamos a conocer esas cosas que nos hacen ruido de nosotros, y más vamos a poder ser conscientes e ir ajustándolo sobre la marcha. Total. No sé si sirvió a quien hizo la pregunta, espero que sí. Bien, acá Leslie nos pregunta qué cosas deberían incluirse en la presentación para lograr cautivar al entrevistador. En la presentación de uno mismo, si yo me tengo que presentar, ¿es así? Sí. Ok. Primero, para mí, luego hay tantas opiniones como personas, pero que quede claro y que quede hasta incluso con palabras o con verbos fuertes, como busco potenciar, busco crecer, que quede claro qué quiero, o sea, mi objetivo hoy profesional, que no haya dudas de eso y que lo pueda contar como contento, entusiasmado, y que no sea como un repetir una frase linda. Para mí eso genera una claridad que el otro rápidamente detecta y lo conoce de primera mano, ¿no? De voz, o sea, y rápidamente. No daría muchas vueltas en contar eso, dejarlo para el final. En mi caso, a mí me gusta cuando lo escucho directo, conciso, digamos, hasta divertido diciéndolo. Me parece como que eso genera una muy buena impresión de entrada, y de los 2 minutos usaría al menos unos segundos para esa parte fuerte. Y el segundo, algo que a mí también me ocupa es, ok, ¿qué puedo sumar yo, no? ¿Qué puedo aportar desde lo que investigué del puesto de la compañía? De nuevo, muy concretamente, sin mucho, esto que nos copa decir que somos bárbaros, que somos divinos, que podemos sumar en todo, podemos dar vuelta a la compañía. Bueno, no, siendo lo más realista posible y hasta trayendo mi know-how previo y diciéndolo muy, como decía Guada, ¿no? Muy llanamente, sin palabras a veces muy de negocio, mitad inglés, mitad castellano, ¿no? Siendo muy como empático con el otro, y me gustó, me copó la posición, esto por esto, y ya, como si serías un amigo en un asado, ¿no? O sea, fácil, concreto, rápido.
para mí es lo auténtico, o sea, lo auténtico que se pueda mostrar la persona. Ya cuando la persona es como, soy muy proactivo, ya cuando empiezan a decir como palabras que son muy obvias, solamente inspira la repregunta, bueno, ¿en qué momento fuiste proactivo? Y a veces te empantanás en una que decís, ¿cómo salgo de esta? Y tal vez uno puede ser mucho más simple y ser uno mismo. Yo creo que uno conecta más cuando el otro se muestra genuino, que cuando son una serie de palabras que están de moda y están buenas decirlas todas juntas, que en definitiva uno no termina llegando al hueso de quien tiene adelante, ¿no? Entonces me parece que el ser genuino y auténtico es como a mí lo que más me atrae de quien tengo adelante para seguir conociéndolo. Sí, y como tip, anotá esa presentación, armate ese párrafo, esas oraciones, sentite cómodas diciéndolas, cambia la palabra, volver, digamos, como, no improvises en el momento porque no sale tan, digamos, como tan fácil. No sé si hay otra, Eli. Sí, hay dos más. Nico nos pregunta, en caso de hacer un proceso de selección, ¿no? Ya estando con trabajo, ¿cómo hacer para hacerse valer o reclamar en una entrevista virtual sin que quede como reacio, como poco interés en el proceso, ¿no? Sin tener la posibilidad del cara a cara de generar empatía con el entrevistador? A ver, si parafraseo la pregunta, a ver si la entendí, es A cuando ver, no estás en búsqueda laboral activa, pero aún así estás participando en un proceso de selección, ¿cómo haces para lograr negociar mejores condiciones sin parecer que no tenés interés? exacto. ¿Entendí bien? Sí, sí. Yo creo que hay esas habilidades de negociación en realidad, ¿no? Es como decir, mira, hoy estoy muy bien en donde estoy, por esto, por esto y por esto. Lo que a mí me haría cambiarme de trabajo sería lograr esto, esto y esto. Estoy dispuesta a conversarlo, ¿no? Yo creo que para mí el gran desafío es ese, es cómo hago para transmitir que estoy bien en donde estoy, porque básicamente no fue una búsqueda proactiva que hicimos, pero aún así, si se dan determinadas condiciones charlables, estaría dispuesto a evaluar un cambio. Particularmente a mí en mis cambios laborales, eso fue lo que me funcionó, siempre obviamente transmitiendo interés, transmitiendo humildad, transmitiendo ganas de colaborar, ¿viste? Porque también ahí se pone mucho en juego la actitud, y si uno se muestra arrogante o muestra poca apertura a la colaboración y a tratar de construir algo en conjunto que sea un win-win, o sea, que les cierre a ambas partes, del otro lado, uno también se está dando a conocer en esa instancia de negociación, ¿no? Entonces me parece que es fundamental el abordaje desde el que uno lo enfoca para que del otro lado haya realmente ganas de encontrar las mejores condiciones posibles para llegar al mejor destino, ¿no? Que le cierre a ambas partes. Perfecto, buenísimo. Súper. Yo no quería contar algo más porque me parece como de visión de alguien que está dentro de la compañía y haciendo como este ejercicio digamos, de cambio y demás, me parece como súper como interesante esa mirada, y más desde este lado, me queda como sumar que tiene que tener mucho muy bien claro qué onda y cómo plantear cuando nos cuesta algo, ¿no? Cuando queremos negociar algo, estar muy conscientes de qué manera hacerlo, cómo sentirnos cómodos haciendo eso, y después, obviamente, llevarlo a la práctica. Pero me parece bueno pensarlo antes. Sí, justo acá alguien preguntó, como lo sumo acá, dice, ¿se puede negociar en una entrevista o es muy pretencioso? Depende en qué instancia, ¿no? O sea, yo creo que en la entrevista hay que ver qué lugar te da, qué momento de la entrevista es y en qué situación estamos. O sea, creo que ahí también es mucho la rapidez de uno de leer la jugada, como para no exponernos previamente cuando tal vez no hay nada que negociar, ni por otro lado, claro, ni por otro lado pecar de ansiosos y que también del otro lado se pueda leer esa ansiedad, que la ansiedad muchas veces se te puede venir en contra, ¿no? Si uno quiere negociar de antemano. Entonces, para mí lo más inteligente es ser fríos y es esperar la jugada, si se quiere, pensándolo como modo ajedrez, del otro lado, para uno entender mejor qué es lo que te ofrecen y proponer o repreguntar en función de eso. Pero para mí en una entrevista, si uno pregunta a destiempo, el timing es todo. Sí. Sí. Mi consejo es ese, no sé si fue muy claro lo que dije en realidad. Sí, súper. Eli, ¿hay otra o...? Ahí se cortó Eli. Sí, así que
¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Estoy? Ahora sí. Bien. ¿Consideran que las entrevistas después del COVID van a continuar siendo virtuales o van a ser de nuevo presencial? Si la respuesta es presencial, ¿por qué? Yo creo que van a ser un mix, particularmente lo que creo es que el proceso se va a automatizar mucho más en las instancias iniciales, sin necesidad de que sea tal vez ni siquiera un cara a cara online, ¿no? Van a haber más test, más juegos de gamificación o gamification, van a haber bastantes instancias automatizadas para poder entender a través de inteligencia artificial, data y demás, el perfil y empezar a conocer, que está buenísimo eso porque nos hace ganar mucho tiempo a ambas partes, ¿sí? Creo que van a haber instancias virtuales, pero creo que la instancia presencial va a seguir estando en algunos casos, nos va a ayudar también a poder seguir conociendo la compañía, esto de la cultura, pero creo que va a ser más una construcción mutua, ¿no? Creo que va a ser más como se vaya dando, no sé si va a ser tan lineal y tan fijo. Sí creo que nos vamos a apoyar mucho más, porque el COVID lo que llevó fue a bajar un montón de barreras de resistencia a la digitalización en un montón de compañías, que tal vez hoy era todo tradicional, todo presencial, hoy por hoy eso se bajó un montón la barrera, pero aún así creo que va a ser una combinación, ¿no? Pero creo que hoy vamos a poder jugar más con el mix de formatos entre lo automatizado para usar mucho data science, automatización y demás, lo virtual para ganar tiempos, y tal vez lo presencial como para decir, che, este va a ser tu lugar de trabajo, al que si querés venir, venís, o si no te quedás de tu casa. ¿Qué es eso? Pero si quisieras venir, es este. ¿No? Entonces, creo que va a existir esa opción, pero va a depender mucho de cuál es la propuesta de valor que va a ofrecer la empresa y qué es lo que nosotros vamos a querer también, ¿no? Si vamos a hacer modalidad siempre digital, tal vez ni hace falta. Sí, incluso quiero trabajar por proyectos para determinado país, por, digamos que estoy acá, y todo el nómada digital y todo eso que también está creciendo un montón en este contexto de COVID, obviamente va a ser virtual 100%. Cuando nosotros arrancamos a trabajar en Reclufit hace 4 años, nuestros procesos siempre fueron digitales, o sea, siempre fueron entrevistas virtuales, y en ese tiempo era como que nadie nos creía que podíamos tener buenos procesos de recruiting con entrevistas virtuales. De hecho, muchas compañías y clientes, grandes empresas de distintas industrias, súper reacios a esa propuesta. Y nosotros lo planteamos como algo totalmente positivo, de tiempo, de efectividad, de resultado, de que se puede detectar lo mismo que presencialmente, y hubo un montón de discusiones sobre eso, que ahora ya quedaron como muy retros, o sea, ya nadie discute que se puede hacer y que las compañías están probando que hacer entrevistas virtuales hoy es un recurso más, que como dice Guada, creo que va a volver combinado, que va a haber distintos momentos del proceso donde van a seguir siendo virtuales, por eficiencia y por optimización de las dos partes, y hay otros donde lo humano va a tener de nuevo como la opción de conocer desde mis compañeros y demás, independientemente de que estén algunos días en casa y otros días en la oficina, y todos los nuevos esquemas que se están discutiendo ahora, ¿no? Pero de nuestro lado, digamos, la pelota del lado de profesionales, del lado de la gente que está, digamos, no en áreas de HR, tiene que ver con tomarlo esto como un desafío de entrenamiento, como un skill más a desarrollar de manera autodidacta y de manera incluso, digamos, profesional. Así como antes aprendíamos a armar el CV y demás, ahora es aprender a cómo ser mejor o estar más cómodo en una entrevista virtual, y estamos aprendiéndolo a hacer, o sea, por eso de nuestra parte queríamos generar este espacio como para llevar lo más bajado a tierra posible, y ojalá lo hayamos logrado, la experiencia tanto de Guada como de nosotros en este tema. Bueno, otra consulta. ¿Alguna técnica para seguimiento del avance del proceso? Esto, ¿no? De la ansiedad y mostrar el interés, como encontrar el equilibrio. Sí. Para mí, algo que a mí me servía en su momento es tal vez pautar tiempos con la persona que tenés enfrente en la misma entrevista, ¿no? Vamos a tener novedades, ¿no? Más o menos en cuántos días. ¿Te parece bien que te escriba en tanto si no tenés novedad? Dale, buenísimo. Entonces tal vez en la misma entrevista pautar, te voy a estar escribiendo entonces en tantos días, genera como un acuerdo. Entonces si vos le generás este primer acercamiento al entrevistador, ya fue pautado en la entrevista, ¿no? Entonces me parece que está bueno tal vez el pautarlo, no sé, esto es como súper subjetivo, capaz Gina tiene
otra opinión, pero me parece que puede estar bueno en la misma entrevista tal vez acordarlo con la persona, hace que no se perciba como ansiedad, sino simplemente como un seguimiento, un follow-up y de mutuo acuerdo. Total, y si en la entrevista te olvidaste y te fuiste, te acordaste tarde y demás, ir a buscar el feedback uno mismo, aunque nos hayan dicho al cierre, dale, te avisamos, y a veces pasa y a veces no, es sentirnos cómodos escribiéndonos y pidiendo como ese feedback, o hasta dando incluso nosotros una devolución. Hay muchos candidatos que a veces en ese ida y vuelta, previo a que yo les escriba o previo a ellos tener novedades, me quieren dar una devolución de cómo se sintieron, de cómo se ven en los próximos tiempos con esa propuesta, ¿no? Me parece como que tomar la voz y la participación dentro de los tiempos lógicos, de no spamear con mail, pero tampoco decir cosas muy escuetas cuando se nos los pregunta, me parece que suma, y hacer el seguimiento de eso, si la respuesta es demorada una semana o lo que sea, hacer una repregunta, che, ¿pudiste ver el mail? Y demás, no cae mal, así que me parece que es un desafío que todavía es un punto de mejora para muchas áreas de HR que dan poco feedback, o que lo dan a destiempo, o que no lo dan, y también en eso es parte y parte, ¿no? Es hacerse, digamos, como cada uno cargo de lo que quiere saber e ir a buscarlo cuando considere. Total. No sé si hay más preguntas, Eli, Bueno. igual estamos llegando como al... Sí, hago las dos últimas juntas, así ya cerramos. Dale. ¿Cómo indicar la remuneración pretendida para no quedar fuera de la propuesta? Y la última, ¿ustedes creen que con LinkedIn el CV murió? Uy, Sí. se me cortó la última. Si el CV murió con ¿se LinkedIn. cortó? Sí. Sí. Yo digo que Yo sí. soy medio rebelde con eso, así que no sé si mi voz es muy válida. Acá, Gina, me podés discutir todo lo que quieras. Yo odio hacer el CV, me parece que ya hoy pasar el link de LinkedIn debería funcionar. Sí. Digo, ¿quién se va a poner a armar un Word en un CV? Digo, a lo sumo cuando me piden un currículum me descargo el de LinkedIn y te paso el PDF de LinkedIn, pero no más que eso. Mi opinión es que sí, respecto a esa pregunta. Sí, el CV ya, digamos, como quedó fuera. De hecho, cuando hablábamos de los webinars y demás, con los primeros que hicimos era del perfil de LinkedIn. Mucha gente hoy firma su mail con abajo su nombre completo por cualquier tipo de feedback, así de entrevista y demás, y debajo su URL de LinkedIn, como parte, así como otros tienen su website, los profesionales hoy ponen eso. Y si quisiera hacer un CV o si quisiera inspirarme en armar algo como un Hangout o algo, digamos, para enviar en archivo PDF, se arma una especie de brief muy resumido, se arma, digamos, algo muy concreto a mí, más visual que otra cosa, y se direcciona al perfil de LinkedIn. O sea, con lo cual, sí, perfil de LinkedIn mató CV, ya creo que ya quedó, o sea, y demás. Después lo de la Aparte banda. te da mucha más información que el currículum, que es como No, va, súper analógico, esto es como más no, rico. total. Y respecto a la remuneración pretendida, yo ahí tengo mi mirada más de candidata, si se quiere. Yo en general no blanqueo mi remuneración pretendida, siempre estoy abierta a escuchar. O sea, digo, cuando me presento me gusta más esa apertura de decir, si estoy abierta, ahora cuando estoy en el límite de tener que decir mi remuneración, soy súper franca con lo que yo creo que vale mi trabajo. Y para mí ahí uno tiene que ser súper sincero con decir, che, mira, yo estoy cobrando esto, para cambiar de trabajo me gustaría cambiar por esta cantidad de dinero, dispuesto a charlarlo, y con lo mismo que hablábamos en la pregunta de negociar, digo, para mí es lo mismo, también está en ustedes qué porcentaje están dispuestos a negociar para abajo, digamos, qué están dispuestos a charlar, como para no perder atractividad si realmente la propuesta les interesa. Entonces, para mí es fundamental el primero uno entender con qué remuneración se sentiría cómodo, porque tampoco está bueno entrar a un trabajo cobrando un dinero que a ustedes no les cierra, porque no va a ser sustentable, pero sí hacer ese juego de decir, che, yo con esto estaría bien, ahora estoy dispuesta a que lo charlemos, ¿no? Entonces, mi consejo es, yo trato de no decir mi remuneración pretendida, de siempre estar primero abierta a escuchar, y si ya llego a la instancia de tener que decirlo, digo con total seguridad qué es lo que yo creo que vale mi trabajo, y planteo esa opción de conversar y charlar
de acuerdo a la propuesta integral, ¿no? No es solamente un número, son los beneficios, el home office, no sé, el tipo de crecimiento que puedo llegar a tener, ahí lo que cada uno le significa una propuesta de valor integral. Sumo a eso, estoy de acuerdo, o sea, en cada uno ir manejando la comodidad de dar a conocer ese dato, o sea, eso es súper personal. Y mucho lo que también, cuando nos preguntan esto, es, a veces está bueno hasta generar una banda de remuneración en la cual uno se mueve, ¿sí? Las compañías tienen bandas de remuneración por puestos, es difícil que una compañía nos diga, cuando nos pide un perfil, esto es sí o sí, este valor, y ya, o sea, hay un margen de, digamos, de irse más para arriba, si el perfil lo amerita, o quedarse en la media, etcétera. Y ustedes como candidatos también tienen como esa posibilidad, al igual que los puestos, de tener una banda de remuneración. Entonces, a veces cuando uno no quiere perder posibilidades y lo fuerzan a decir una remuneración sí o sí, para incluso en el estadio 1 de postulación, que si no pones ese campo no te deja aplicar, etcétera, manéjense con tema banda, si no se sienten tan cómodos, o si la compañía les gusta mucho y no quieren quedar desestimados por eso, ya sin llegar a la entrevista, solo postulándose, hagan ese benchmark con mercado, pregunten, o sea, siéntanse cómodos, vean cómo se hace esto, se googlea, se ven ajustes de la industria en pos de inflación, o sea, se puede llegar a armar o preguntar a colegas, amigos, etcétera, y manejan una banda incluso también para ustedes. Algunos incluso manejan varias, una banda para puestos que me copan y empresas donde puedo resignar mucho más porque el nombre me atrae, el proyecto, etcétera. Otra banda para una empresa que no me muero por entrar, pero me parece que está bueno y así. Eso me parece clave de acuerdo al objetivo, ¿no? Creo que Nadia era que preguntaba, decía, yo soy secretaria y quiero trabajar en publicidad. Bueno, tal vez Nadia, si consigue un trabajo de publicidad, está puesta a resignar más sueldo porque puede conseguir su primera oportunidad en esa experiencia que quiere, ¿no? Entonces me parece que también es ir entendiendo qué quiero lograr yo con eso, si un salto económico o un salto profesional o lo que sea, y en función de eso también ir viendo cómo plantear, ¿no? Súper. Bueno, Eli, no sé si hay más preguntas, pero de mi parte, voy a agradecerte un montón esto. Listo. Agradecerte en serio el ida y vuelta, me pareció como que el objetivo se recumplió al menos de cómo quería que fuera esto, que fuera una charla así, de esta forma, y no tanto highlight como estamos acostumbrados más desde recursos humanos. Así que también por el tiempo récord en que te sumaste, porque por todo la previa que tuvimos, vale doble este esfuerzo, así que súper, súper gracias por sumarte a Reclufit en este espacio, en la info que diste, creo que fue súper valor, y ojalá que a todos les haya resultado como pareció. Sí, me encantó sumarme, la verdad que espero haber aportado algo a todos, que por lo menos vayan con una idea de este encuentro, y también, bueno, hablando de LinkedIn, si tienen alguna duda, algo que les surja, cuentan conmigo por LinkedIn para escribirme y poder conversar de lo que necesiten. Perfecto. Buenísimo, les saludamos a todos la participación, el haber estado, ya cumplimos 1 hora de webinar, así que en serio, porque la verdad que no hubo desconexión, se conectó la gente que inició y estamos terminando con el mismo número casi, así que de nuevo agradecerles y obviamente vamos a seguir abriendo más juego de más temas que a ustedes les sume y que quieran saber más, ¿sí? Así que agradecerles y bueno, estamos hablando. Gracias, Juan. Gracias a todos. Un beso grande. Gracias. Chau, chau.